Qué bueno saludarles en esta nueva oportunidad y poder tener el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes una meditación de la Escritura. Primera de Corintios 13 es un pasaje de la Biblia que la mayoría de nosotros conoce. Es el pasaje donde el apóstol Pablo le dedica la inspiración del Espíritu y aunado a su experiencia a hablar del tema del amor. Y algunos versos que podemos encontrar allí, casi algunos lo tenemos de memoria: si hablas de lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy; si no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos tan profundos y de tanto material para meditar que Pablo aporta en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Sin embargo, si algún pasaje o si quisiera enfocarme en esta meditación en una palabra clave para esta porción de la Escritura, sería en el versículo 13, capítulo 13 y verso 13, donde dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Cada vez que la palabra permanece aparece, significa quedarse. Pablo lo que está tratando de decirnos es: con todo lo que sucede con el amor, con todo lo que provoca el amor, con todo lo que resiste el amor, Pablo nos está diciendo estas tres cosas. Lo que vale la pena que se quede de todo lo que vivimos, de todo lo que experimentamos, de lo que sufrimos, de lo que gozamos, de lo que nos alegra, de lo que nos entristece, de lo que nos anima, de lo que nos decepciona, es permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Son tres cosas que deben de quedarse, no importa lo que pase, no importa lo que venga. No podemos quebrantar o ser quebrantados en la fe, no podemos tirar la fe, no podemos abandonar la fe, no podemos apartarnos ni alejarnos de la fe, ni de la esperanza, ni del amor. Voy a dedicar los siguientes temas para poder hablar de estos tres, y quiero enfocarme hoy, con la ayuda que el Señor me preste, acerca del tema de la fe. Sin embargo, hay que ser reales y entender que muchísimas cosas no permanecen. Hay muchas cosas que no se quedan. Hay amistades que tuvimos un tiempo y ya no están. Hay oportunidades muy grandes de trabajo, de negocio, de relaciones que tuvimos en algún tiempo y ya no están. Hay cosas que van y vienen, hay cosas que vinieron una vez y se fueron para siempre, hay cosas que no se quedan en realidad. Aquí lo que necesitamos de veras es ponerle énfasis en cosas que se van a quedar durante toda la duración de nuestra vida. Y no solamente enfocar nuestra atención en esas cosas temporales que, como les repito, van y vienen en nosotros. La Biblia claramente lo que hace es enfocarse en lo que nos va a quedar cuando muchas de las cosas que se hayan ido ya no están. Y eso se llama fe. ¿Qué hacemos cuando se nos van las fuerzas? ¿Qué hacemos cuando se nos va el ánimo? ¿Qué hacemos cuando se nos va la oportunidad? ¿Qué hacemos cuando se nos va ese buen trabajo que teníamos? ¿Qué hacemos cuando se nos van esas cosas a las cuales en algún momento de la vida nos aferramos? ¿Qué hacemos cuando se nos va un ser querido que probablemente fue pilar en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando tenemos que salir de una iglesia y ya no volver más, ya no estar más ahí? ¿Qué hacemos cuando tenemos cosas que nos han dado estabilidad y de momento ya no están? Bueno, para eso requerimos la fe, la esperanza y el amor. Cuando esas cosas se van, estas tres cosas deben de ser protegidas a cualquier costo en nuestra vida, a cualquier costo en nuestra existencia. En nuestro hogar probablemente en algún momento nos falten cosas, nos falte la comodidad, quizás nos falta espacio, quizás nos falta de alguna manera algunas cosas que solíamos tener en alguna época más atrás. Quizás nos esté faltando probablemente algún tipo de comida que antes nos gustaba, pero que ahora nuestro presupuesto se ha reducido y se ha tenido que ser ajustado, y entonces ya no lo tenemos ahora. Sin embargo, tres cosas deben de permanecer en nosotros y en nuestras casas y en nuestras familias y en nuestras comunidades y en nuestras iglesias: la fe, la esperanza y el amor. Aun y cuando el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, lo hace desde la perspectiva de estas tres cosas: de tu fe, de tu esperanza y de tu amor. Es interesante porque al diablo no le interesa ni mi carro, ni mi casa, ni mi ropa, ni la salud que yo puedo presentar, o la carencia de esta, sino que
De alguna manera, esas son las avenidas por las que de alguna forma el diablo transita para perpetrar sus ataques en contra de nosotros, los hijos de Dios. Y viene para robar, para matar y para destruir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. A Pedro Jesús le dice en ese pasaje tan trascendental: Simón, Simón, le dice Jesús, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falle. Porque el diablo no atacó otra cosa en Pedro. Pedro tenía un carácter, al parecer, bastante volátil. Pedro era de esa gente que le llaman de mecha corta. Pedro no era muy tolerante. Pedro no tenía la capacidad de la paciencia. Pedro no había perfeccionado algunas de esas cosas en su carácter. Y sin embargo, el diablo arremete contra él, va a arremeter contra él, pero lo que le quiere de alguna manera afectar y dañar es su fe. ¿Cuán valiosa es la fe, que es esa precisa cosa que el diablo quiere atacar en nosotros? ¿Cuán valiosa es para nosotros la fe, que cuando la perdemos prácticamente lo perdimos todo? ¿Qué tan valiosa puede ser la fe para que el diablo esté tan interesado en ella? Porque, mire, yo he observado por años este pasaje sin tener a veces muchas pistas de qué es lo que se trata, pero ahora la pista que veo con tanta claridad es entender que el enemigo está detrás de mi fe, no detrás de mis cosas, no detrás de lo que puedo hacer, no detrás de lo que logro hacer, no detrás de mis habilidades o mis talentos. El enemigo está detrás de mi fe. Siempre creí que el diablo estaba tras mis cosas y no tras de mi fe. Siempre creí que el diablo me quería robar la paz, la tranquilidad, la armonía, la oportunidad, un buen ingreso, cosas así, probablemente algunas materiales, otras etéreas, pero el enemigo está claramente detrás de nuestra fe. Hay que vivir un poquito para entender que el diablo lo que quiere es destruir nuestra fe. Ahora, Jesús no oró para que Pedro no fallara. Me llama tanto la atención eso. Jesús no le dice: Pedro, voy a orar para que el diablo no te toque. Pedro, voy a orar para que mi Padre envíe ángeles alrededor tuyo y el diablo no pueda ni siquiera acercarse a ti. No. Jesús no ora para eso. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Lo sabía al escogerlo, lo sabía al llamarlo, sabía de lo testarudo que era este apóstol Pedro, de lo duro de su cabeza. Antes que cante el gallo me vas a traicionar, le dijo el Señor. Y la oración de Jesús estaba dirigida hacia que su fe no fallara. Créanme, el Señor sabe que le vamos a fallar. Las veces que usted y yo hemos fallado, el Señor lo sabía con claridad. El Señor tenía bien claro el panorama de lo que iba a suceder con nosotros. Y es que en realidad tenemos a un Dios que se compadece de nosotros. Dice la Biblia que por cuanto fue tentado en todo, puede compadecerse de nuestras necesidades y de nuestras tentaciones. Dice la Biblia que por cuanto el Señor fue tentado y padeció en su carne todo lo que cualquier ser humano puede padecer: hambre, frío, necesidad, tantas cosas que padecemos como seres humanos. La única diferencia es de que Cristo no pecó, Cristo no falló, Cristo no desagradó a su Padre. Y eso lo convirtió en una ofrenda perfecta para todos aquellos que ofendemos, que desagradamos, que pecamos, que fallamos a Dios. Y entonces el Señor sabía que Pedro le iba a fallar, así como sabía que yo le iba a fallar, que usted puede fallar. En cualquier momento Dios sabe que nosotros somos vulnerables y que somos polvo y que podemos fallar. Sin embargo, Él no está detrás de que no fallemos, Él está detrás de que no perdamos la fe. Parecía que cuando el diablo se llevaba la fe de Pedro, se lo iba a llevar todo. Parecía que de alguna manera la fe es lo que necesitamos para pelear las batallas de la vida. No necesitamos un temperamento fuerte, no necesitamos la fuerza de voluntad, ni la tenacidad, ni la inteligencia, ni los dones, ni mis capacidades administrativas, ni mis capacidades de relacionarme, sino que en realidad lo que yo necesito es fe. La fortaleza en nuestra vida siempre está en lo invisible, no en lo visible. Yo no soy más fuerte pegando un grito. Yo no soy más fuerte imponiéndome. Yo no soy más fuerte diciendo: aquí yo mando. No soy más fuerte con eso. Mi verdadera fortaleza viene de lo que está dentro de mí y que nadie ve. Vuestra fe, dice el apóstol Pedro después, más preciosa que el oro y que la plata.
La fe es ese activo en los cielos. La fe te permite recibir, la fe te permite adquirir, la fe te permite recibir cosas de lo alto, cosas que tal vez no pensabas recibir. La mejor figura, creo yo, de la iglesia en el Antiguo Testamento la vemos en Sansón, porque él no era un Hulk, él no era un Arnold Schwarzenegger, él no era un Dwayne Johnson, un hombre fuerte. No. La Biblia no describe nada de eso. No era un superhombre porque de alguna manera sonaría un poco retardado pensar y preguntarle a un hombre demasiado fuerte cuál era el secreto de su fuerza. Era lo que los filisteos le preguntaban a Sansón: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y en realidad era un hombre común y corriente, un hombre que lucía como cualquier hombre, con la diferencia que mostraba habilidades sobrehumanas que no les permitían determinar cuál era la fuente de su poder. Eso es lo que está pasando con nosotros. La gente no da crédito a ver cómo estamos enfrentando y afrontando esta calamidad que estamos viviendo, la crisis que estamos pasando. Dios está abriendo puertas donde nunca pensamos que se iban a abrir. Y el enemigo lo que está tratando de hacer es robándote la fe. Ya ves cómo Dios, y el enemigo siempre te está lanzando esos pensamientos. Ya ves que te quitaron el trabajo. Ya viste de qué te sirvió agradar a Dios, de qué te sirvió hacer esto y lo otro si perdiste lo que tenías. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y a veces en nuestra misma casa encontramos desánimo y encontramos de alguna manera ciertas razones, entre comillas, para abandonar la fe. Yo te animo a que no pierdas la fe. Porque el creyente de hoy es ese Sansón que luce como todos los demás, pero que tiene dentro de él una esperanza, algo que lo va a hacer más fuerte. Cosas que a otras personas les han provocado darse un balazo en la cabeza, a ti te va a provocar alabar, exaltar y glorificar a Dios, porque cosas que ojo no ha visto, que no han bajado al corazón del hombre, que ningún oído ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preservadas para aquellos que le amamos. El enemigo ataca las cosas a las cuales a veces estamos más apegados. No nos apeguemos a lo material. No te apegues a lo natural, a lo normal. Apégate al Dios de lo sobrenatural. Apégate al Dios que todo lo puede. Apégate al Dios que dijo: aunque para ustedes sea imposible, para mí no hay nada imposible. No sé en realidad por qué estés pasando, por qué situación difícil estás pasando, y si estás pasando de una forma mejor, de una forma privilegiada toda esta crisis, es porque hay algo dentro de ti, una fe que es incorruptible, una fe que no debería de debilitarse, una fe que debería de ser fortalecida cada vez más y más y de crecer cada vez más y más. Jesús, y con esto termino, comparó la fe, una pequeña fe con un grano de mostaza. ¿Qué tamaño tendrá tu fe y la mía? La única manera de hacer crecer esa fe es a través de más fe. Si quieres una fe más grande, sigue creyendo. Si no ves nada, sigue creyendo. Sigue esperando, sigue confiando. Dios es el autor y el consumador de la fe. Él tiene la confianza y tiene la fe de que vamos a pasar por esto y vamos a pasar victoriosos, glorificando y exaltando su nombre. Dios les bendiga y hasta una próxima.